De noticias, y hay un tema que nos continúa preocupando. Todavía el ministerio no ha especificado, por ejemplo, en este decreto de urgencia, cuáles son los medicamentos genéricos que van a necesitar o que van a tener por obligación legal las farmacias y boticas que tener en su stock. No hay una lista, no hay, de pronto se está trabajando incluso en un porcentaje, pero para entender un poco más el problema, ya nos atiende la señora Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ASPEFAR, una asociación que le está exigiendo al Poder Ejecutivo, como otras, instalar una mesa técnica para corregir lo que han considerado son imprecisiones de esta norma sobre los genéricos. Es cierto, por ahora se ha emitido un decreto de urgencia para prolongar, digamos, los efectos que tenía el anterior, y garantizar, entre comillas, que el público pueda acceder a medicamentos genéricos, pero hay que hilar bien o conocer muy bien los detalles que se van a discutir. Y para eso los gremios están pidiendo instalar una mesa de trabajo. Señora Jiménez, buenos días. A ver, vamos a retomar la comunicación con ella. Se ha cuestionado, por ejemplo, que se pretenda imponer una multa discriminatoria por el monto que podría llevar a quebrar a miles de pequeñas y medianas empresas. No todas son grandes cadenas de farmacias. Hay que tener en cuenta que en algunos lugares, en el interior del país sobre todo, hay pequeñas boticas o pequeñas farmacias que no mueven el mismo volumen que las cadenas que se encuentran en la capital o en las capitales de las regiones. Señora Jiménez, ahora sí, me parece la tenemos ya en la línea. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. En sencillo, ¿cuáles son las principales preocupaciones o los temas que le gustaría a usted o que pediría al ministerio, mejor dicho, abordar en esta mesa de trabajo y que son imprescindibles para que de ahí salga la mejor regulación posible? Sí, Mávila. Lo primero que quisiera precisar es que represento a las farmacias y boticas independientes, aquellas que abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche. Damos un servicio permanente a nuestra comunidad y estamos en las zonas más difíciles del Perú y más alejadas y donde el peruano de a pie más nos necesita y muchas veces no hay un centro médico o menos un centro de salud siquiera público. Entendemos. Entonces, también recordar que durante la pandemia nosotros hemos estado ahí al servicio y al respaldo del Estado. Entonces es importante que el Estado, tenemos la impresión de que generaliza y nos mete en el mismo saco de las cadenas cuando hace sus normas. Correcto. Esta norma tiene muchas imprecisiones. Por eso mismo quisiera, por ejemplo, que nos precise el tema de la multa, que ustedes han dicho es una multa discriminatoria. ¿Debe o no debe haber multa para aquellas boticas o farmacias que de pronto infrinjan la norma y no tengan el stock que el ministerio va a regular, deben tener, de medicamentos genéricos? Primero, que sí debe haber multa. Decimos discriminatoria, ¿por qué? Porque siendo una responsabilidad del Estado, en esta oportunidad tenemos un decreto de urgencia que únicamente se refiere a las farmacias privadas y no a las farmacias del sector público, que deberían ser los primeros en cumplir, en tener todos los medicamentos del PNUME, ¿no? Las farmacias del MINSA, de Salud, y las farmadiris, que ahora el Estado les está proveyendo los medicamentos genéricos. Entonces, es por eso discriminatorio, porque las multas solamente están generándose para el sector privado. Eso parece jalado de pelos. Parece es un tema definitivamente discriminatorio. Claro, pero al margen de que deba incorporarse, como usted ha dicho, a las farmacias del Estado o a las boticas del Estado, habla de un monto que podría llevar a la quiebra a los establecimientos. Sí, mira, la multa dice que es de 2 unidades impositivas, o sea, es que estamos hablando sobre los 10.000 soles. Comprenderán que nosotros somos REMIPE y el hecho de que trabajemos tanto también se debe a que tenemos que hacer que nuestra farmacia sea sostenible, ¿no? Que pueda pagar todos sus gastos, y finalmente nuestras ventas diarias, Mávila, son 300 soles, 200 soles. Entonces imagínate, al final del mes tenemos un balance de más o menos 1.000 a 1.500 de rentabilidad neta. Entonces, ¿cómo nos podrían poner una multa, ¿no? de más de 10.000 soles? Entonces, nos ponemos a pensar en este momento que aquí hubo un error de no prorrogar el decreto de urgencia anterior del MINSA, y que ahora el MINSA
o se está, no bien lo dijo el ministro en sus pronunciamientos, que ahora vamos a llorar las farmacias. Yo creo que se equivocó, dijo que ahora van a quebrar las farmacias. Entonces, vemos claramente, nos sentimos afectados con esto de la multa en primer lugar, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, no sabemos cuál es el listado, tiene que haber un tiempo de marcha blanca, porque dice en este decreto de urgencia, en situaciones de emergencia sanitaria, habla de dengue. Los medicamentos de dengue estarán en el mercado, nosotros casi no lo manejamos, ¿no? Los laboratorios los tendrán en disposición, o estarán los medicamentos en los departamentos que realmente en estos momentos lo están usando y lo necesitan. Entonces, el laboratorio no te atiende al día siguiente, no está a la vuelta de la esquina, hay un proceso logístico operativo que hay que esperar, ¿no? Y hay que ver si encontramos los medicamentos. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas para precisar algo. Ahora, en cuanto a la cantidad, también está totalmente, no se entiende totalmente, hay omisiones, hay imprecisiones. Nos dice, por ejemplo, literalmente, ¿no? Están obligadas a mantener un stock mínimo del 30% de la oferta total de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos, de cada uno de los medicamentos. Primero, ¿qué significa oferta total? ¿No? Y de cada uno de los medicamentos. Estoy hablando de mi oferta, de la que yo ofrezco en el mes, en el día, en el año, del que en este momento... O sea, no se sabe. Claro, cuando la oferta puede ser incluso cambiante de un mes a otro. Exacto. Además, por ejemplo, yo el mes pasado he podido vender, si hablo de un genérico, amoxicilina, he podido vender 1000 tabletas de amoxicilina, pero de pronto este mes, por alguna razón, eso bajó. No he vendido 1000 amoxicilinas, he vendido 300. Ya, ¿a qué oferta me voy a basar? ¿A las 1000, a las 300 promedio anual? ¿Cómo van a ser las inspecciones? ¿Cómo se va a calcular ese stock? Nuestras farmacias para hacer un inventario. ¿Cuántas farmacias están agrupadas en ASPEFAR? En la situación que usted describe, ¿cuántas farmacias están agrupadas en ASPEFAR? Es decir, que son farmacias, digamos, con una rentabilidad modesta, que no son parte de una gran cadena y que tienen estas fluctuaciones en la oferta y demanda de medicamentos. En el Perú, según indicadores de DIGEMIT, hay un promedio de 28.000 farmacias y boticas, de las cuales más de 20.000 son microempresas que viven del día a día. Si nosotros quisiéramos comprar medicamentos de un listado, una determinada cantidad, probablemente esos 20.000 no tuvieran el alcance financiero para poder hacerlo de la noche a la mañana. Tener en cuenta que este decreto de urgencia dice que es por 4 meses. Sí. Y después de 4 meses, ¿qué hago con esos medicamentos? ¿Y qué hacen los departamentos que no están en situaciones de dengue? Sí, señora Jiménez, justamente a propósito de ese tema de plazo, lo que el gobierno ha dicho es que este decreto tendrá una vigencia hasta julio, cuando se elaborará y se propondrá al Parlamento una ley, que esperemos que sea votada. Lo que ustedes están planteando es que se constituya, como se había prometido por lo demás, una mesa técnica en la que estén representados todos los sectores para que se pongan de acuerdo sobre lo que es viable en general para los diversos tipos de boticas y farmacias y adaptarse a las necesidades de las regiones, que usted hace saber que no son las mismas, no se usan necesariamente los mismos medicamentos en todas las partes. La pregunta es, ¿en qué quisiera usted que se modifique lo que este decreto de urgencia propone ahora? Porque el riesgo de la opinión pública es que la ley se formule de una manera tal que no se obligue a todas las farmacias a vender medicamentos genéricos cuando los hay, naturalmente. Sí, Fernando, mira, me gustaría aclararte primero que en el antiguo decreto de urgencia que ya se ha derogado, sí se nos obligó con penas punitivas, ¿no? Que primero era una marcha blanca, sanciones y luego unas multas escalonadas, que sí debe ser así, ¿no? Pero que no deben llegar a 2 unidades impositivas. Oye, media unidad impositiva ya te quita muchísimo, ¿no? Y que sí debe haber una exigencia, en eso estamos de acuerdo totalmente, ¿no? Para que las cosas se cumplan. Pero también estamos de acuerdo en que las normas tienen que ser claras. Ayer el ministro y el viceministro salieron a aclarar el decreto de urgencia. No puede aclararse verbalmente, tiene que estar escrito en el documento,
¿no? El documento está totalmente confuso, nadie lo entiende, no lo entendemos, no sabemos qué es lo que quieren decir. Entonces, por eso que es la exigencia hacia el Poder Ejecutivo de una mesa de trabajo donde estén todos los actores y se llegue a un consenso y se realice una norma que realmente sea aplicable y que se cumpla, pues, ¿no? Porque no se puede hacer una norma confusa que finalmente el más perjudicado va a ser la población. Y definitivamente nosotros como farmacéuticos también, porque vamos a ir desapareciendo, porque una norma que no está clara se sujeta a discrecionalidad y a multas irracionales y abusivas. De acuerdo. Entonces vamos a terminar desapareciendo como una oferta más para el público usuario. De acuerdo, señora Jiménez. Terminar, Mávila, por favor, diciendo, mira, esto que si el Estado realmente quisiera resolver el tema del acceso al medicamento en la salud pública, que usen nuestra logística, que se apoyen de nosotros, que nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Estado a la disponibilidad del medicamento hasta en el último rincón del Perú, y eso no le costaría al Estado, usaría nuestra logística, que nosotros sí sabemos cuándo tenemos que hacer nuestras reposiciones, medimos los tiempos, ¿no? Entonces, esa es para nosotros la manera más fácil, sin amenazas de multa, es decirle al Estado, aquí desde la asociación que represento, decirle, señores Estado, una vez más nos ponemos a su disposición para que desde nuestras farmacias, como ya lo hace Salud, lleguen los medicamentos a las manos del usuario de manera Señora Jiménez, oportuna. le agradecemos que haya estado con nosotros explicándonos su punto de vista. Lo tomamos en cuenta, por supuesto, tomamos nota de lo que ha señalado, y de lo que se trata es de tener una norma que beneficie al usuario, pero que no por ello traslade la responsabilidad tampoco a los privados del gobierno, del sector estatal. Los hospitales, los centros de salud del Estado tienen que contar, todos aquellos asegurados del SIS tienen que poder recibir los medicamentos en los hospitales a donde son referidos y no trasladar la responsabilidad a las farmacias. Por lo tanto, se requiere, como usted ha dicho, de una mesa de trabajo donde participen todas las partes. Muchas gracias por participar esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, 9:30. Hacemos una pausa y regresamos.